Esa es la idea de Caminos con Luz. Qué rico. Que estás en tu casa, mi Toño. Qué rico, muchas gracias. Y de veras que estés aquí, que tu presencia está aquí, la valoro por muchas razones. La valoro porque te admiro desde que soy pequeña, porque de alguna forma me siento que tu camino, tu carrera, tu familia, Graciela, que pues obviamente los que tenemos más o menos su edad, pues Mundo de Juguete también es algo tan cercano que yo te siento como si fueras mi primo hermano. Somos. Más hermanos Somos. que primos. Son Entonces, tantos años. de veras, Toño, Wow. que tenemos amigos en común. Lo que te quiero decir es que, y a la gente que está conectada con nosotros en este momento, es que tener a un gran ser humano como lo es Toño Mauri, porque en primer lugar es ser humano. Sentimos que lo conocemos porque de alguna manera en el espectáculo ha sido una presencia que lo hemos visto actuar, que ha hecho telenovelas, que nos deleitabas con tu sonrisa y cantabas en Fresas con Crema. Pero independientemente de eso, como que hazte cuenta que eres el hombre con quien las mamás quisiéramos casar a nuestras hijas. ¡Ay, qué maravilla! Eres Toño, como anota el eso, príncipe, Anota eso. Grábalo, Toño, Anótalo, grábalo. Toño. Toño, su hijo está aquí también, que lo acompaña a todos lados. ¿A poco no? Es como que yo quiero un Toño para mis hijas. O yo me quiero casar con un Toño Mauri. Por lo educado, por lo sensible, por lo humano, esta por lo mujer me va a hacer trabajador. llorar y ya no. Entonces, obviamente, cuando te ocurre lo de hace 2 años del terrible COVID que llegó a tu cuerpo y que gracias a Dios te salvaste, estábamos todos de alguna forma conectados a ti energéticamente, espiritualmente, mandándote toda la luz, muy al pendiente de tu salud, obviamente los medios de comunicación, verte cuando sales después, sentir tu rostro, ¿no? De una persona que estuvo postrado en una cama 4 meses, ir viendo tu recuperación y hoy tener tu libro. Perdón que haga tan extensa esta bienvenida, Al contrario, Toño, te doy pero las me halaga gracias. que estés aquí. Te doy las gracias por todo lo que acabas de decir, pero por tanto tiempo, tantas vivencias, tantas experiencias. Es cuando te das cuenta que de eso sirve la vida. Vas acumulando amigos, vas acumulando personas queridas, otras no tan queridas, pero es parte de la vida de cada quien. Y yo ahora lo sentí más de cerca cuando pensé que ya se iba a acabar. Dije, lo que me voy a perder, porque ya me voy. Yo pensé que ya me iba. Pero valoras todo, valoras cada momento, cada amigo. Ahorita que platicábamos de los mensajes, de la gente que te quiere, que te los hacen llegar. Y en ese momento que estás tan sensible y empiezas a recibir eso, es como una energía que te va entrando, ¿no? Te va dando. Y eso me pasó a mí, Luz. De verdad, gracias por invitarme, porque esta tarde, más que una plática, es una convivencia, es reunirnos como si gracias por recibirme en tu casa. Ay, que por cierto hermoso, está preciosa. no me digas eso. Con el buen gusto que siempre has tenido en tu vida. Pero compartir un momento que ahora valoro más, porque son los momentos, la vida son momentos, este momento es mágico y todos los que vengan. Pero de eso se trata la historia. Ya lo entendí, lo aprendí. Ahora lo estoy tratando de digerir, de aprovechar. Sí. Yo cambié, porque la verdad es que ya no soy nada de la persona anterior, pero me siento tan bien, me siento tan bendecido, me siento tan pleno en todo. Y se te ve, y se te nota. Es otra vida, es Fíjate, otra... Toño, que a mí me gustaría, obviamente, como lo dije hace un momento, conozco a tus hermanas, que casi no les gusta platicar. Entonces, eso es Mauri, ese es el sello Mauri. Ese que es lo máximo y he tenido la oportunidad de hacer cosas juntas, de marcas y trabajando juntas y demás. Fíjate que hay algo que me llama mucho la atención sobre la historia de tu padre, que también nos los compartes aquí en tu libro, porque como bien lo dices, la vida es un destino y va hilándose de una manera tan mágica, tan milagrosa, que en vez de coincidencias, pues queremos llamarle diosidencias. Y justamente yendo a las memorias un poco de Cuba, de tu padre, de esta fuerza que se estaba moviendo muy dura en Cuba en aquellos años, donde muchas personas se ven forzados a salir de su propia tierra. Sí. Quiero que me cuentes estos 5 minutos que para tu padre fueron, que cambió su destino de una manera insólita,
Sí. De que la vida te cambia de un momento a otro. Totalmente. Y que de qué manera podemos tener esa conciencia para que antes de despedirnos tengamos la conciencia de que no sabemos si nos vamos a volver a ver. Correcto. Así es. Y quiero ese momento que nos los platiques cuando tu padre necesita salir de su tierra, de su país, sin saber qué va a pasar. Claro, es muy duro. Y de alguna forma vamos a regresar a ese momento donde tú también te tuviste que salir de tu casa, de tus hijos, sin poderte despedir. Así es. Entonces así vamos fue. a ese momento con tu padre. Yo creo, Luzma, que todo tiene un sentido y todo tiene un porqué. Porque a mí, en este proceso que me tocó vivir, tuve el tiempo de reflexionar sobre todo esto, sobre todo lo que acabas de comentar, ¿no? Hacer algo que a veces no hacemos por la rutina o porque estamos viviendo al día, ¿no? Pero cuando tienes tiempo de hacerlo, como me pasó a mí, entonces tú empiezas a hacer un resumen de todo lo que ha pasado, ¿no? Y ahí es cuando yo organicé mi vida en cuestión de pensamientos y dije, este soy yo, pero ¿por qué? ¿Cuáles son mis antecedentes? ¿De dónde vengo? ¿De dónde viene mi familia? ¿Qué ha pasado? Porque el destino de tus padres, de mis padres, de los padres de todos, está marcado. Sin ese destino no estaremos aquí ninguno de nosotros. O sea, todo tiene por qué haber pasado, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando yo estoy en esa reflexión, cuando estoy solo, pensando en todas esas experiencias, es cuando me doy cuenta que las cosas vienen entrelazadas unas con otras. O sea, no son pedazos de vidas, sino que es una sola historia que tiene muchas historias. Uh-huh, uh-huh. Entonces yo empiezo a ver la mía. Uh-huh. Y empiezo a pensar, antes que nada, en las gentes que yo quiero y que yo necesito, que son mis gentes, ¿no? Uh-huh. Y arranca desde mis padres, porque pues obviamente de ahí venimos. Sí. Y en el caso mío, personal, pues obviamente esa parte que tú platicas, que es mi antecedente cuando mi padre tuvo que escapar de Cuba, de su país, de su ciudad, de su familia, de donde él vivía, como vivimos todos. Unas circunstancias que ni siquiera a veces están a tu alcance, o sea, no son cosas que tú provocaste, simplemente están ahí. Lógicas, de la humanidad. Y las afrontas, ¿no? Horribles. Y ahí es cuando te das cuenta, cada quien, qué le toca vivir o por qué le toca vivir, ¿no? Esto que tú comentas que está en el libro, que además lo estoy preparando con Toño y con mi familia para hacerlo ahora ya como otro proyecto, es la historia de él, de mis padres, de los dos, de cómo de la noche a la mañana la vida se da una vuelta y te pone de aquí y te pone en otro lado. Y sin que tú lo vayas ni siquiera imaginar. Es como tú y yo que estamos ahorita platicando y mañana no sabemos dónde vamos a estar, por lo que tenga que pasar. Entonces, eso lo que hace es fortalecerme a mí en lo personal y sobre todo en esta experiencia que acabo de vivir, porque encuentro sentido de todo esto. A lo que yo voy es que cuando yo analizo todas estas circunstancias del origen, me hacen llegar a mis propias conclusiones. Sí, ¿no? claro, y a tu presente. El caso de mi padre tenerse que escapar como se tuvo que escapar. Fue un sobreviviente igual que tú. No lo ¿Estás de acuerdo planeado. que así lo fue? O sea, tu fue papá de una noche, fue un sobreviviente. Y eso es lo que me hace ver cómo las cosas se van dando, pero yo me doy cuenta también, Luzma, que lo platicábamos hace rato, el destino, pero esa presencia que siempre está constante con todos nosotros, que se hace cada vez más fuerte en unos más que en otros, pero a todos nos pasa, que es la presencia de Dios. ¿Te puedo interrumpir? ¿Será que se hace más presente Dios o más bien como tú le abres la puerta, le das chance a demostrarse que ahí está? Es que nosotros somos los que, depende de nosotros, exacto, la verdad. Depende de abrir la puerta o no. Y esto lo acabo de entender, lo acabo de vivir. Dije, ¿no? De esto se trata, sí. De eso se trata. Pero sentir que está ahí y ver cómo tenemos un destino, tenemos una historia que estamos viviendo todos, cada quien su historia, cada quien su... Tu padre, en este camino de tener que huir de Cuba, desde ahí él también empieza con una conexión espiritual con Dios o no es algo que tus papás te hayan en realidad heredado o sí. O sea, sí, claro. Él se sintió acompañado como te sentiste tú en los momentos más definitivamente, tristes porque y dolorosos. Él encontró en todo ese proceso que estaba esa presencia y que esa presencia era la que lo ayudaba. ¿Te lo platicó él mismo? Sí, claro, siempre se sentó con nosotros, con mis hermanas, ahora mi mami, que de repente lo platicamos con ella como testimonio de lo que ella vivió también. Mi padre antes de morir se sentó con nosotros y nos platicaba esta historia,
Y además hubo una oportunidad maravillosa porque por la situación que mi padre había escapado de Cuba ya no podía regresar. Cuando tú sales como asilado político, prácticamente cierras esa puerta, ya se acabó. Eres otra persona, en otro mundo. Pero surge la oportunidad de poder llevar a mi papá otra vez a Cuba, después de 40 y tantos años que él se escapó. Y como todo fue tan rápido, él se acercó en una ocasión con mis hermanas y les dijo que él quería regresar a Cuba antes de morirse. Mi papá no está enfermo ni nada. Entonces todos decíamos, pero, a ver, ya murieron mis abuelos, él es único hijo, no tiene más familia, o sea, ¿a qué quiere ir a Cuba? A ver sus cosas. Su tierra, ver su tierra. Exacto. Y ya luego entendimos que fue un ciclo, porque lo que él quería, cuando hablamos con él, dijimos, papá, ¿pero por qué quieres regresar si ya no hay nada? Y me dice, es que me quiero ir a despedir de mis papás. Entonces, como que mis hermanas y yo decíamos, pero ¿cómo? Si ya no están. Y ya después nos dimos cuenta que él tenía que cerrar ese ciclo, porque él tenía esa necesidad de poder estar más tiempo ahí. Aunque él ya sabía que mis abuelos estaban enterrados y estaban muertos, pero él tenía que tener esa sensación de decir, aquí estoy, regresé a mi tierra, regresé a verlos y aquí. ¿Y murió allá? Él murió en México, murió en Houston, porque él tuvo un cáncer de hígado y lo fuimos a tratar a Houston. Pero siempre vivimos muy, muy amarrados con él en esta historia, ¿no? Porque él no podía ir a Cuba, pero nosotros sí. Luego pasó una cosa muy simpática que no siempre la cuento, pero es una anécdota de la familia. Resulta que Televisa hace un acuerdo con Cuba para hacer un intercambio de productos. En Cuba no había contenidos, todo eran mensajes políticos y tal. No había novelas ni programas ni nada, ¿no? Y yo creo que Cuba toma la decisión de decir, bueno, vamos a pasar por primera vez una serie, una novela muy light, para que la gente pues tenga también en que entretenerse y divertirse, ¿no? Y entonces buscan a Televisa y les piden pues un contenido, una serie, una novela. De todas las novelas que Televisa ha hecho, escogen una donde Graciela era la protagonista, que se llamaba Gotita de Gente. Es una novela de 60 capítulos con Jorge Ortiz de Pinedo. Blanca, absolutamente, se trataba de un merolico, y en Cuba no sabían ni lo que era un merolico. Total, llega la novela, y pues imagínate, la primera novela que pasan en Cuba, nunca habían visto una novela, se vuelve la locura. Y entonces mi hermana se vuelve el ídolo de Cuba. O sea, el ídolo te estoy diciendo. ¿Y tus abuelos vivían cuando estaba la novela al aire? Mis abuelos vivían cuando la novela estaba al aire. Entonces te pones a veces a ver, no es cierto. Cómo la vida te pone en o sea, yo me ponía en el lugar de mi papá. Él está en México, no puede ir a Cuba. Pero Graciela, su hija, en Cuba, de donde él viene, donde es un ídolo. Entonces, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo funciona lo que está pasando? Y es que nadie lo hizo. O sea, la verdad es el destino. Entonces, yo veía esas cosas y decía, papá, aquí hay un Dios. O sea, no lo hiciste tú, no lo hice yo. Esto no es una casualidad. Esto está hecho de esta manera porque esto abrió una puerta allá. Y a pesar de los antecedentes de mi papá, imagínate que Graciela era un ídolo allá. O sea, ¿y llegó a ir Graciela en ese auge de la fama y demás? No llegó a ir porque Graciela recibió una invitación por parte del gobierno cubano, porque ellos no sabían que sus padres eran cubanos. Entonces, el que toma la llamada es mi papá. No lo puedo creer. Toma mi papá la llamada y en ese momento le hacen la invitación y le dicen, bueno, pues sí, nada más que como es menor de edad tendríamos que viajar nosotros, sus padres, con ella. Y yo soy cubano y soy asilado político. Obviamente esa llamada no terminó, le colgaron el teléfono. Y se pusieron a alguien le costó la cabeza. Porque nunca pensaron, o sea, imagínate también. No hay ni un vínculo para qué seguirlo, no lo puedo creer. Y ahí es donde te das cuenta y dices, ¿por qué? ¿Es una casualidad? Esto no es casualidad, son cosas muy marcadas. Muy marcadas. Graciela pudo ir cuando murió mi abuelo. Pudimos ir nosotros, porque nacimos en México, y entonces pudimos ir Fefi, Graciela y yo, al entierro de mi abuelo. Y desde que llegamos a Cuba, a La Habana, fue la locura. O sea, Graciela no podía caminar ni de aquí a la puerta de tu casa. O sea, se abarrotó la gente, los mismos policías dejaban sus lugares y se iban a verla. O sea, es que de verdad era una cosa espectacular. Wow. Y Graciela estaba chiquita, también pues, no entendía muchas cosas. Sí, ¿no? Por supuesto. Y así fue como pero fuimos choqueante para tu padre. Y mi padre sí vivía, y para él era tan duro decir, primero van al entierro de mi padre, y luego... Y yo no puedo ir. Y yo no puedo ir. Mi hija famosísima. Luego mi hija famosa allá.
Y obviamente tu padre entonces sí termina yendo y va a ver la tumba de sus padres. Sí. Se despida también de sus padres y de sus raíces. Sí, fue muy conmovedor porque la verdad, primero que él pueda volver a tocar tierra después de haber tenido que escapar y poder regresar, pues es volver a ver tu casa, volver a ver tu calle, tus amigos, aunque ya pasaron tantos años, ya eran grandes. Sí, claro. Y unos ya no estaban. Y entonces, ay, mira, aquí estudié, ay, mira, aquí esto, por aquí me escapé, por aquí crucé, por aquí. Y todo eso fue muy, muy interesante vivirlo con él, porque viajamos toda la familia con él. Pero cuando llega al cementerio a despedirse de mis abuelos, pues fue muy fuerte porque él hablaba como si ellos estuvieran ahí presentes, no muertos, sino vivos, ¿no? Le decían, papito, mamita, vine a despedirme, pero pues ya nadie le escuchaba. Fueron escenas duras porque te hacen ver la vida con lo que es, con el valor de las cosas, ¿no? Y entonces ver a tu padre en esa situación empiezas a entender más cosas. Mis hijos iban chiquitos y fue para ellos muy impactante ver esas escenas porque no estaban acostumbrados a ver algo así, ¿no? Claro. No estaban acostumbrados a llegar a un país como Cuba, en ese momento donde hasta la fecha carecían de todo, no tenían absolutamente nada. Sí, es impactante. Entonces venían los contrastes de ellos chiquitos, de ver los juguetes de ellos, de los niños de allá con sus juguetes, sus cosas. O sea, era un choque fuerte, pero también fue muy importante para ellos, ¿no? Y para todos. A mí Cuba, desde que llegué allí sentí una presencia, o sea, una sensación de decir, yo soy de aquí. Aunque yo nací en México. Oye, algo que me llamó mucho a mí la atención de Cuba, por ejemplo, hablando de que tu papá, pues sí, con mucha presencia de Dios en su corazón y en este recorrido cuando sale de su tierra y todo este dolor que traía en el alma y llegar a un país solo y demás. Pero cuando yo estuve en Cuba, sentí, generalmente vas a un país y dices, pues yo quiero ir a la catedral, la más famosa del pueblo, ¿dónde está? No, pues cerradas. Santería, pum, por todos lados. Todas. ¿Qué pasa en ese sentido de la espiritualidad de Dios, de Cuba? Ay. Dios está presente. Lo que pasa es que la gente no puede manifestarlo. Está prohibido. Pero también por el gobierno está... Claro, está prohibido. El gobierno cerró la adoración al culto. O sea, aquí la única adoración es al gobierno, porque ese es el régimen. Así es. Entonces, ¿qué hace? Cierra y prohíbe cualquier tipo de manifestación religiosa. O sea, eso era lo duro, que la gente vivía con su religión en su casa. O sea, no podían ir a una misa, no podían ir a una iglesia. O sea, había iglesias, pero nadie iba. ¿Por qué? Porque si tú entras a la iglesia te quitaban el trabajo o te restringían la comida. Entonces la gente pues no entraba a la iglesia. No, ahí estaban, pero clausurados. El día que murió mi abuelo, que había una cantidad de gente afuera, nadie entró a la iglesia. Estábamos los tres solos con 2, 3 familiares. Sí. Y yo veía a la gente asomándose en las ventanas de la iglesia, pero no se metían. Sí. Por ese mismo miedo. ¡Wow! Y este señor o señora, se hace presente. ¡Qué bárbaro! No, bueno, hasta me impactó. ¡Qué belleza! Nada más cuidado con tu café, porque luego no mide el tamaño de su cola. A algunos les pasa. Ya estamos acostumbrados, ¿verdad, Toño? Tenemos una inquilina en la casa que es así. Yo te estaba albureando, pero qué bueno que no agarraste el albur. Pues yo soy muy ingenuo, yo ya soy otro. Oye, Toñito, otra de las cosas que admiro y que quiero pues que platiquemos un poquito es esta unión que también aprendiste por parte de tus papás, porque estamos hablando, bueno, ya después llegó tu mami a México, pero todo este recorrido que se echaron solitos y cómo esto los volvió esta familia mueganismo a todo lo que da. Y tú también eres así. O sea, tú también las decisiones de carrera, de en dónde vamos a vivir, las decisiones que tomas siempre son enfocadas alrededor de qué calidad va a ser la mejor para mis hijos, para mi mujer. Llevas un matrimonio maravilloso de 30 y tantos años. 30 años. ¿Tienes una nieta? Una nieta nueva, de Imagínate, 7 meses. Entonces, qué alegría que finalmente tienes la medalla del éxito familiar que tú solito has labrado y que también es una herencia por parte de tus padres. Mira, yo hoy te puedo decir, después de todo lo que he aprendido y al día de hoy que estoy aquí en tu casa, que el resultado de toda esta experiencia me lleva a concluir que lo más importante de cada persona es su familia. La familia es la que lo puede todo. Y Dios escoge a tu familia. Dios selecciona quiénes van a ser tus hijos, tus padres. Dios lo tiene hecho, es su plan perfecto. Hay veces que no entendemos cosas que pasan, que dices, Dios mío, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿O por qué?
pero todo tiene un sentido y luego nos damos cuenta por qué fue o por qué hay cosas que no son, no te imaginas por qué Sí. son o por qué pasan, ¿no? Pero yo después de todo esto, Luzma, cuando yo abrí los ojos y vi que lo que estaba alrededor mío era la familia, mis hermanas, Carla antes que nada, que a la primera persona que yo cuando abro los ojos yo veo es a Carla, ¿no? Con una cara de alegría inmensa de verme despertar, de que toda de todo eso que pidieron por mí, que se estaba cumpliendo, porque estoy hablando de ya regresar del coma, ¿no? Pero sentir esa fuerza de la familia. Cuando yo hacía las videollamadas desde el hospital, cuando hacían los rosarios, que se juntaban todos a las cadenas de oración, y los oía todos rezar, y yo me integraba como podía, era una energía que se creaba en ese momento, pero yo quisiera explicarlo, es difícil, pero en resumen, las sensaciones de paz, o sea, la manera en que Dios te toca es dándote tranquilidad y dándote paz en un momento tan difícil. Sí. Porque yo creo que lo peor que puede haber es miedo, ansiedad, o sea, todo lo que viene acompañado de algo así tan grande. Y que obviamente viviste miedo y ansiedad, desesperación muchísimas veces. Sí, pero haz de cuenta que venía alguien que llegaba y te tocaba y te decía, estás bien, todo va a estar bien. Hubieron muchos momentos donde Dios se hizo presente conmigo, te lo contaba al principio, que a veces por la misma circunstancia piensas que que puede hacer su gestión o que estás muy sensible, pero hay cosas tan marcadas. Yo llegó un momento que yo platicaba con Dios como estoy hablando contigo, y decía, oye, no seas así, no, o sea, no le decía no seas gacho porque no se lo iba a decir, pero sí le hablaba con él en un tono de cuates, le decía, si tu voluntad es que ya me tenga que ir, pues doy gracias de esta gran, maravillosa vida que me has dado. Pero yo todavía quiero seguir. Y yo sentía que él me estaba escuchando. Entonces estábamos platicando como tú y yo. Claro. Decía, pues me gustaría entregar a mi hija en la iglesia, me gustaría hacer esto, quiero estar con Toño, con Carla, hacer esto. Y yo empezaba a platicarle mis proyectos, ¿no? O lo que yo quería hacer en ese momento. Y sientes que alguien te está escuchando y sientes que las cosas se están dando de acuerdo a lo que platicamos. Y luego de repente, una noche me acuerdo en mi cuarto que me vino un olor a incienso tan fuerte, y lo comento aquí en mi libro, como rosas, como flores. Y fue tan fuerte porque cuando yo llamé a los enfermeros para ver qué era, pensando que era un atomizador, una de estas cosas. Aromaterapia o algo. Me decían ellos, no, pues no huele a nada. Y yo lo seguía oliendo de una... ¿En serio? Y decían, no, a ver, espérate, esto no es sugestión, lo estoy oliendo. Y fueron cosas que se fueron juntando, momentos tan marcados. Mira, te voy a contar uno que... Hay muchos. Hay un caso de mi esposa Carla que me pasó en el coma, que eso no lo cuento en el libro, pero te lo voy a contar. Gracias. Y algo que sí cuento y que me marcó mucho fue a la hora de que yo entré al trasplante, después de que no habían llegado mis pulmones, que los que llegaron no me los pudieron poner, me tuve que esperar, llegaron a los 2 días otros, eso ya lo platicaremos. Llega el momento, ¿no? El momento del trasplante. Y entonces, pues es entre un nerviosismo, entre una alegría, pero también, pues son muchos sentimientos, ahora sí que encontrados, porque dices, sí, no. Sí. Entonces yo entro al quirófano, despierto, y veo el quirófano, una nave espacial, siempre lo digo porque es como una nave espacial, lleno de máquinas y de cosas, mesas de instrumentos, todas las que te puedes imaginar. Y yo decía, todo eso lo van a usar conmigo. Dios mío. Y ahí sí es miedo, es como dices, pues, ¿qué va a pasar? Claro. ¿Qué me van a hacer? Y llega el doctor, Tiago Machuca, que otro ángel puesto por Dios, y llega y me dice, Toño, vamos a empezar, ya te vamos a dormir, pero quiero que estés tranquilo, quiero que te acuerdes que la mano que mueve mi mano es la mano de Dios. Esa era la señal que yo, no señal, claro que no, yo no necesitaba señales, pero me lo dice en un momento donde yo necesitaba escuchar eso para decir, estás conmigo. Y cuando él me dice, un doctor, que tú sabes que la medicina y pues siempre la ciencia y la espiritualidad a veces es como y que te lo diga la persona que te va a hacer el trasplante y te diga que la mano que mueve su mano es la mano de Dios. No, wow. Yo ahí, ¿sabes qué dije? Voy a salir. Sí. Dije, me fui con una tranquilidad a dormir, decir, es que voy a despertar, pero no solamente voy a despertar, es que voy a estar bien, voy a salir. Me reía. Sí, y ¿sabes? Es tan mágico, todas estas anécdotas, a mí me encanta que nos las cuentes porque a veces nos enseñan
a creer en Dios o nos enseñan una religión, nos enseñan un camino. Pero la experiencia de conocer a Dios es muy diferente. Sí, muy diferente. No es yo creo en Dios, es yo conozco. Y sin duda tu testimonio va por ahí. Sí. Sí, porque lo viví, no con ningún afán ni con un interés de hacer pensar a la gente cosas. Sí, o de convencer a personas. No, es mi experiencia personal. Claro. O sea, es lo que yo aprendí, lo que yo viví, que no solamente lo viví yo, lo vivió mi familia, lo vivieron mis hijos, Carla, mi esposa, mis hermanas, mi mamá, mis amigos. O sea, lo vivieron todos. No es algo que yo dijera, ay, no, es que ellos lo vivían conmigo. Esta experiencia que te quiero platicar, que bueno, ya después lo editarás porque todo esto va a durar horas, pero bueno. No se va a editar una sola palabra. Entonces va a ser un programa de 4 horas. Señores, vayan por su chocolate. Exacto. Los que estén interesados, vayan y vengan. Su té, vayan a hacer pipí, pónganle pausa y luego. Mira, dentro de todos estos momentos, en la parte crítica de lo mío, de mi enfermedad, estando yo en el coma, se presentó un suceso, el primero de varios, en el coma, donde me viene una hemorragia interna muy fuerte y yo estoy en un área donde no hay acceso para la familia, ni para Carla en este caso. Todo es a través de mensajes, de hablarle por teléfono, pero pasaban 2 días y no le hablaban. Ajá, entonces, los doctores hablaban. Los doctores eran los únicos que podían darle los partes médicos, ¿no? Ajá. Y entonces me cuentan mis hijos, que recibe una llamada Carla de parte del doctor principal para decirle que las cosas se complicaron y que entré en un proceso muy grave, que es el de la hemorragia interna, que venían los doctores a revisarme, que lo más seguro es que si no encontraban la razón me iban a abrir, pero que al operarme o abrirme, pues yo no estaba en las condiciones para aguantarlo. Claro, por la debilidad que tenía. Sí, no soportaría, sí. En ese caso, una operación de abrirte para ver qué hay, ¿no? Y que estaban pues muy tristes y que querían avisarle que, pues, que era cuestión de horas para que se fuera preparando porque pues no había nada que hacer. Entonces, pobre Carla, porque en ese momento es que te están diciendo, se acabó, ya se acabó, ya es el final. Entonces Carla me cuenta, dijo, ese fue el golpe más fuerte porque me están diciendo que ya no se puede hacer nada, ¿no? Carla tenía un problema y un tema. Recibir las noticias y ser la vocera y transmitírselas a mis hijos, a mi familia. O sea, era una carga tremenda. Y ella soportar ese peso, ¿no? Entonces, pues fue muy duro. Ya te podrás imaginar, en el libro está más o menos platicado. Híjole, es que también lo que dices de el peso que ella tenía, de las veces que pudo llegar a entrar, que le habrán dado permiso de verte y tú intubado, inconsciente. Yo me acuerdo que cuando mi papi estaba en terapia intensiva también, por una neumonía atípica, antes de que existiera el COVID, o sea, hazte cuenta como 2 años antes, tuvo una neumonía atípica y yo no podía estar tranquila o dormir en paz porque yo lo recordaba a él, postrado en esta cama, intubado, el frío que hacen los hospitales, sí. Lo difícil que es estar ahí solito, sin que nadie te esté agarrando la mano, que te esté poniendo aromaterapias, que te esté poniendo música para acompañarte. Y en ese momento sí nos dejaban hacer presencia, ir en las mañanas, y yo le sobaba sus pies, y le hacía masajitos en las orejas, y le hablaba y le decía cosas, ¿no? Pero esa parte que vivimos como humanidad con esta enfermedad tan fuerte es lo que desquicia a los familiares. Totalmente. Y en tu caso, poderte rebotar lo que ella sintió, luego lo que tú viviste, los sueños que tuviste, lo que decían los hijos, las oraciones, todo, qué maravilla de anécdotas, pero ¿cuántos familiares, no, se quedaron con esta frustración de no haber tenido esos 5 minutos para decir adiós? Sí, Luzma, es tristísimo decirlo y es la realidad, ¿no? O sea, cuando estás en esos momentos eres totalmente vulnerable, o sea, no hay manera de resolverlo, porque eso ya no depende. Cuando un doctor te dice que ya no hay nada más, es que porque ya hicieron todo. El haber entrado yo en coma era para desconectar mis pulmones y poderlos tratar para que sanaran mientras estás conectado a una máquina. Esa era la idea. Esa es la idea de poderte inducir a un coma, ¿no? Para buscar la manera de salvar esos pulmones, ¿no? Pero en mi caso,
en cuanto me pusieron esta máquina, que es una máquina no plus ultra porque es una maravilla. Que hace todas es una las máquina que se llama funciones por ECMO, ti, ¿no? hace Ok. las funciones de los pulmones. Y entonces en ese momento los pulmones dejan de funcionar, pero entran en un proceso de tratamiento, ¿no? De ver si se pueden recuperar. Pero estás conectado a una máquina y es una máquina artificial. Entonces viene esa vida, parte artificial, parte natural, donde es un proceso. Y entonces ahí sí depende de cada quien cómo va a asimilar o cómo va a resistir ese proceso. Sí. Unos será más fácil, en otros no. Y en mi caso fue así, que yo tenía subidas y bajadas. Muy probablemente la presión que tenía esa máquina fue la que ocasionó, porque la hemorragia fue se me reventó una arteria en el estómago. Entonces ellos no sabían de dónde venía, pero era demasiada sangre, ¿no? Sí. Entonces lo lograron encontrar, lograron detectar que eso era mi problema y pudieron embolizar la arteria y ya no hubo que abrirme, por decirlo de esa forma, ¿no? Sí. Entonces lo pudieron controlar. Pero en el Inter, ellos ya tienen la información de que se acabó. Por o sea, supuesto. pasaron no 2 horas, pasaron muchas horas más, 7 horas, hasta la siguiente llamada para que le dijeran, oiga, ya lo sacamos de la urgencia, ¿no? Y decirle que entonces ya no eran horas, que volvíamos a entrar al proceso de seguir. Y tú en todas estas emergencias que tuviste mientras estabas inducido en coma, no te enterabas de nada. O sea, no llegaste a escuchar, no llegaste a sentir, hazte cuenta que no, como que para ti fue un sueño largo. Hay muchos sueños y son muy reales, porque yo cuando desperté empecé a reclamar, oye, pero ¿por qué hicieron esto y por qué me dijeron? Y nada de eso pasó. Pero eran tan reales que ¿Y te acordabas de Sí, tus me sueños, acordaba de muchos. ¿Y los escribiste aquí? Algunos, no todos. Porque, ¿Viste Bardo? La estoy viendo. La estoy viendo, empecé a verla y voy en el proceso de es muy interesante porque conozco al negro de toda la vida y sé que es como parte, es él, es la vida de él. Yo sé, pero lo interesante de Bardo es que no la quiero spoilear. Sí, es que es una película que es difícil. Pero yo intuyo a que el personaje está en coma. Y a lo mejor las vivencias que está teniendo son tan vívidas. Sí me pasó mucho de ver las imágenes relacionadas a lo que yo viví. Porque yo cuando empecé a ver cosas que van a ver, pero que pasan en la película, sí llegué de alguna manera a relacionarlas con lo que yo soñaba. Porque dices son sueños, que es así de lúcido, ¿no? Sí, porque de repente estás presente en un lugar donde ni sabes dónde es. Y luego en otra cosa. Y te ves tú, pero además es muy interesante porque como es en tiempo real, en mis sueños están mis doctores, mis hijos. Y las edades de tus hijos eran las actuales. Como si yo estuviera ahí ahorita, o sea, como si tú y yo ahorita fuera un sueño, así los vivía. Y a tal grado que yo cuando desperté, pues sí, se los empecé a reclamar porque un día me dejaron en una pizzería. Sí. Se despidieron y se fueron y yo tuve que dormir ahí. Se lo reclamé a Carla y me dijo, Toño, es que no sabes, ojalá hubiéramos ido a una pizzería ese día a comer una pizza. No pasó yo, pero era tan real que mi reclamo era de verdad. Exacto. O sea, no. Como cuando amaneces que soñaste que te pintaban el cuerno y agarras a trancazos a golpes. Tu pareja. Sí, ¿Qué pasa? Yo no me he movido. Con mis propios ojos. Suele pasar, pero es un choque de la realidad y de tu realidad, porque los sueños eran de cosas que estaban pasando. Yo creo que alcanzas a oír y se relaciona. Primero tienes una cantidad enorme de morfina, de todos estos opioides que te inducen a ese. La morfina por el dolor. Llegó un momento que ya no me podían seguir poniendo morfina porque entonces ya iba a perder yo la resistencia a la morfina y entonces ya no había nada más. Sí. Entonces tuvieron que empezar a utilizar otros opioides, esos que les dicen. Y eran terribles, la verdad son cosas espantosas. Y entonces la mezcla de los medicamentos con la parte emocional, pues se crean historias de las alucinaciones, ¿no? Y todo eso causa un desgaste. Yo me acuerdo que cuando regresé, yo regresé del coma y en el momento que yo desperté ya me habían hecho la traqueotomía. Entonces ya no hablaba, ya no me movía nada, movía 2 dedos de una mano. Cuando yo me veía ya no tenía masa muscular. Estaba hecho, o sea, no podía comer, no podía moverme, no podía nada. O sea, y yo me daba cuenta, entonces decía, pero no puedo moverme, no puedo hacer nada. Y entonces todo era a través de que me leyeran los labios, y era muy difícil. Toño era el que mejor me leía los labios. Todo el mundo le decía, oiga, lo bueno es que ¿qué dice su con este labiosote? No creas, ahí como que medio las letras las cambiaba, ya sabes. Me decían el avión, y costaba trabajo. Y no obstante eso nos comunicábamos.
Pero ya cuando me despertaron era porque ya realmente ya no había nada más, ya habían hecho todo, ¿no? La recomendación de los doctores es de que me llevaran a la casa con respirador y esperar quizá un par de semanas máximo, ¿no? Y Carla dijo, no, es que no lo voy a hacer, no lo puedo hacer, lo estoy viendo que está vivo, o sea, ¿cómo lo voy a llevármelo a que se muera en la casa? No. Y entonces Carla entró la verdad En es que yo lo digo así, ocuparse, ¿no? le vino En una luz ocuparse. divina directa, Sí. porque pueden pasar muchas cosas, Luzma. Cuando ves a la persona que quieres en un proceso ya de deterioro, De de que lo agonía, estás o sea, viendo, que digo, dices, pero es que ve cómo sí, está, sí, a lo sí. mejor optas por decir, ya que no sufra, Sí, por está supuesto. sufriendo de Sí. más, no tiene tantas esperanzas. Puedes llegar a tomar la decisión de decir, hasta ahí, para no lastimar más, ¿no? Para que Claro. no. Y entonces para Carla fue una decisión muy dura y la tuvo que consultar con ellos y decirles, ¿qué hacemos? Porque los doctores le dijeron, mire, solamente queda una opción para Toño, el trasplante. El trasplante de ¿De ambos pulmones, pulmones? de los dos. Pero, ¿cuál es el problema? Toño viene tan desgastado del coma que no está en posibilidades de calificar Sí, para o el sea, su trasplante. cuerpo No no lo van a puede aceptar. aguantar un procedimiento Una tan cirugía de 8 horas y invasivo. media con una mega cirugía, no lo aguantas. Y fueron muy claros con Carla y Carla dijo, pues yo voy por todo, ¿por O qué sea, no si voy? esta es la única esperanza, yo Yo voy a hacer voy. que Y así pase. fue, Carla se empezó a mover, contrató un grupo de doctores allá que se dedican a asesorarte y llevar buscar las Tu caso, soluciones. sí. Y Pero para eso tú, o sea, hazte cuenta, tú ya estabas extubado, ¿seguías en el hospital entonces o no? Sí te llevaron a sí, casa. no, siempre estuve en el hospital, Siempre. nunca salí del hospital. De hecho, Aunque ya no estabas con este coma inducido ni no, nada. estaba yo en terapia intensiva, Ok. nunca pasé un cuarto normal, Ok. siempre estuve en terapia intensiva. ¿Y de Cuando qué sucede todo esto, Ajá. se dan a la tarea de buscar los lugares de trasplantes y entonces se topan con la realidad. Ninguno me aceptó por las condiciones que yo Sí, tenía. sí, sí. Hasta el último, que era mi última oportunidad, que al ver mi caso dijeron, bueno, pues es que si no aceptamos, este paciente ya no tiene nada más, o sea, se muere. Sí. Y el doctor Peláez, que es otro ángel de Los Ángeles, vio mi caso, colombiano, vio mi caso y dijo, pues lo voy a aceptar y vamos a ver cómo. Vamos a tratar de fortalecer a Toño en un lapso muy pequeño, sobre todo para que pueda estar capaz de soportar un trasplante. ¿Y cuánto tiempo pasó para fortalecerte? Pasaron 3 semanas Dios de mío. una terapia infernal. Te voy a decir por qué, porque todo para mí era terrible. Era un O sea, reto, todo el era un hecho de reto. que yo me parara de la cama, Ahora, respirar era un reto. no podía. O Yo sea, por eso tenía tú conectada seguías conectado para que te asistieran con yo me tenía, oxígeno. sí, a fuerzas. Era la única O manera de sea, poder. imagínate, ni lo más simple, entre comillas, podías hacer que era inhalar tu propio aire. Entonces, ¿cómo te iban a Luzma, someter a esta operación tan fuerte? esto que hacemos ahorita, respirar, No, que en damos esos por momentos hecho. dices, ¿cómo lo más vital es lo más importante? O sea, mi sensación era de ahogarme porque no me Todo entraba el el aire. tiempo, sí. Y todo el tiempo, o sea, desde que amanecía hasta que Y 24 eso te horas, da panic no attack, puedes ¿no? O respirar, sea, no, te o da sea, cuando no tenemos ataques de oxígeno, ansiedad. nuestro cuerpo está en alerta. Es que la sensación es demasiado mala y entonces se empieza a alterar todo, porque al no tener tu nivel de Tus oxigenación, células con todo oxígeno. empieza a desvariar, que fue lo que me pasó a mí, por eso me puse tan mal. Al faltarme el oxígeno, pues todo empezó a fallar, riñones, estómago, pum, 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 y fue como se empezó. Yo cuando pedí que me entubaran, es cuando yo vi que ya mis niveles de todo estaban fatal. Y yo veía entrar a los Caía tu doctores, oxigenación cada vez más. no, ya las máquinas que tenía de oxígeno ya no daban más, estaba yo al tope, hasta el 100, y entonces no podía respirar a pesar de eso. Entonces yo veía todo eso, más a los doctores viendo y entre ellos diciendo, o sea, yo me daba cuenta. Ahora, tú antes de enfermarte de COVID, ¿tu estado físico era bueno? O sea, tu estado Sí. de salud. Sí, Luzma, yo siempre fui una Por persona sana. esto que dicen los doctores de a las personas que les da COVID y les pega muy fuerte es porque seguramente traían alguna enfermedad invisible que no habían detectado. Tú no. En mi caso En no. tu caso En no mi fue caso así. yo siempre fui muy sano. De hecho, mi tipo de sangre era el que menos casos había del tipo de sangre que yo tengo. Por eso pensaban que ¿O era positivo? más O positivo. Entonces el doctor me decía, es muy raro que hayas llegado hasta este punto con ese. Okay. Pero así fue. O sea, fue algo que ni ellos mismos se explicaban, ¿no? Sí. Se iban dando las cosas como iban, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, cuando te vas dando cuando te vas dando cuenta del proceso, cómo va pasando, por qué pasa una cosa, por qué pasa la otra, en qué momento pasa, cuando llega el tema de de que me aceptan para irme al centro de trasplantes,
Ya me trasladan en un helicóptero, la única manera de trasladarme. Pero la ventaja es que estaba dentro de Florida, yo estaba en Miami y este centro está en Gainesville, sí. en el límite de Florida, hacia arriba, hacia el norte. Entonces llego yo ahí a este lugar, una clínica espectacular dentro de la universidad, y empieza otro proceso totalmente diferente al anterior. Haz de cuenta que fueron dos casos distintos. ¿Pero esto fue de reboost, o sea, de fortalecimiento, o cuando ya No. te pasan a la otra clínica ya era para prepararte para el trasplante? Es que aquí había una situación. Si yo en esas 3 semanas no me alcanzaba a fortalecer para el trasplante, yo ya no podía. Es que el tema del trasplante es como todo, hay una lista Por supuesto. de candidatos esperando, y sí. dependiendo la urgencia que tengas, es el lugar que tú tienes en la lista. Sí. Desde que yo llegué y me empecé a recuperar y ya estaba bien, obviamente en ese momento me ponen hasta arriba porque lo mío es cuestión de horas. Claro. De hecho, de estos 3 semanas que estuve, llegó un día que ese fue el peor, el más malo de todos. Estaba yo con Carla, y Carla, desde que me cambié de hospital, Carla ya podía estar conmigo y dormía conmigo. Pero hubo un día negro, el más negro de todos. La noche oscura. La noche que duró 24 horas, porque Dios. cuando empezó, desde que yo desperté ese día dije, este es el último día. Porque lo sientes, ¿no? Sientes que algo ya, o sea, es una sensación muy rara. Y entonces hablo con Carla y le digo, gorda, hiciste todo lo que pudiste, llegamos hasta aquí, pero ya no puedo, ya no tengo fuerzas, ya las cosas no, por más que trato ya no salen. Y me decía, por favor, aguanta un poco más, ya van a llegar los pulmones. Y yo, pero es que no depende de mí, es por dentro, es algo que me dice que hoy es el último día. Ya. No, por favor. Y entonces empezamos a llorar y luego a rezar, toda esa noche rezamos. Y yo sí prácticamente ya me había despedido de ella, yo prácticamente pensé que era el final. Y ese día, a las 7 de la mañana del día siguiente, entran los doctores y me dicen, ya llegan tus pulmones. Entonces lo que era negro se convirtió en luz, porque entonces ya las cosas ahí sí cambiaron. O sea, cuando a mí dice el doctor, ya llegan tus pulmones, no te entra yo llegué a pensar que en ese proceso que yo estaba en el hospital de Gainesville, era como solamente para alargarme, o sea, para alargarme el tiempo, ¿no? Para que el tiempo que fuera a durar, pero estar ahí, ¿no? Sí lo llegué a pensar. O sea, dije, a ver, aquí no van a hallar nunca unos pulmones. Dios mío. Yo no me puedo parar de la cama. Me cuesta trabajo dar 3 pasos. Esto no va a pasar. Esto que me dicen no va a pasar. Entonces yo pensaba que esto era algo que ya era por cumplir, ¿me entiendes? Palomita de que ya lo hicimos y no faltó nada. Sí. Y cuando te dicen ya llegan los pulmones, ahí sí cambia todo. Porque dije, qué equivocado estoy. Sí llegan los pulmones. Y sí estoy aquí para eso. Y empezaste a brincar. Empezó todo, bueno, no brinqué porque no podía, pero sí, Carly, yo era una emoción, nos veíamos a los ojos. O sea, toda la esperanza. ¿Ves cómo Dios está aquí? Porque luego te das cuenta, es impresionante, Luz, por eso lo digo y por eso no me canso de decirlo, ni lo voy a dejar de decir. Esos pulmones no me los pudieron poner. Los doctores llegaron y me dijeron, pasó de las 7 de la mañana a las 7 de la noche, yo sabía que no podías pasar. Llegan y en un par de horas tienes que estar adentro del quirófano. Y cuando yo veo que el día se acaba, dije, esto no está bien. Y entonces alegría se empezaba como a transformar otra vez. En preocupación, algo está pasando. Sí. Y a las 7 de la noche el doctor dijo, no te vamos a poder poner estos pulmones. Ya los revisé bien, no están en condiciones de ponértelos. No eran compatibles contigo. No eres tan compatible con ellos y definitivamente no vamos a ponerlos. Yo en lugar de caerme y decir, pues ya, me dio mucho ánimo, porque dije, mira, si ya llegaron los pulmones, me dijo el doctor, por lo general pasan 2 días más y llegan, porque aquí, esto es un centro de acopio, aquí están llegando todo el tiempo. Casi siempre son entre 1 y 2 días, vamos a estar listos para cuando lleguen. Y yo sabía que sí, porque ya había visto esto, ¿no? A los 2 días llegan los buenos. Los buenos. Ay, entonces esos 2 días para mí fueron ser. muy importantes porque me fortalecí en la parte anímica, ¿no? Claro, de fuerza. Por supuesto. Ánimo, porque aparte dicen que tu ánimo te cura el cuerpo. Mira, o sea, Luzma, vas de la mano todo el tiempo. Yo estoy seguro que Dios dijo, no va a aguantar la carrera. Y me mandó 2 pulmones que no eran para que yo estuviera tranquilo, como diciendo, todavía no es tu tiempo, ¿no? Porque si no, yo ya anímicamente ya no podía más. O sea, si en lugar de ese día a las 7 de la mañana pasa otro día, yo ya no hubiera estado. Yo sabía y que ese era el seguía último obviamente día. Esa preocupación de que tu cuerpo seguía obviamente débil.
O sea, era un siempre. riesgo Sí, siempre. que estaban tomando y todo el mundo fue y como... después mis doctores me lo dijeron, tomamos la decisión de hacerlo sabiendo que todavía estabas en una debilidad, claro. En una línea muy delgadita, Sí. muy delgadita. Pero o lo hacíamos o ya no había nada más. O sea, o se perdía todas las posibilidades que había. Ya no tenías más tiempo. Y justo llegaron esos pulmones. Y cuando llegan los pulmones, los segundos pulmones, entra el doctor, ya cuando me estaban preparando, para decirme que ya los analizó y que eran de los pulmones más perfectos que había puesto en su carrera. O sea, cuando los vio dijo, están perfectos. Y me lo dijo saber y me dijo, Toño, están en muy buenas condiciones. Qué maravilla. Entonces todo eso se fue dando a favor. Entonces todo eso te va animando. Sí. Y pues lo más importante de este momento es lo que te comenté en el quirófano, porque para mí eso era la culminación de haber esperado, de haber pasado, de haber y que sufrido. El doctor te diga, el bisturí lo va a manejar Dios. Es tu medallita. Sí. Es como decir, para mí es un mensaje. Yo lo tomé como un mensaje. Y eso me dio la tranquilidad de poder entrar al trasplante. Y cuando salí... ¿Cuántas horas duró el trasplante? 8 horas y media. Es que es un trabajo. La cirugía es por adelante. Los pulmones están atrás. Tienen que entrar, mover y acomodar las cosas para poder llegar hasta donde están los pulmones, quitar los pulmones, poner los otros pulmones y volver a conectar. O sea, es un trabajo verdaderamente impresionante. Sí, impresionante, porque tiene que ser con un cuidado, no lastimar otros órganos. Estás hablando del corazón, estás hablando y siempre me he visualizado, o sea, el corazón nos está manteniendo vivos completamente, nos estás palpitando, tu sangre está corriendo. Hacer un trasplante de corazón, ¿no? Claro. Y sacarlo, meter otro, o de pulmón. Uf. No sé, como desde mi poco entendimiento que tengo de la medicina, me parecen los dos órganos vitales, pero aparte... O sea, pero vitales sí. Milagrosos para poder hacer un trasplante y que tu cuerpo los acepte. Así es. Y que ahora está respirando con otro aire. Mira, aquí vienen muchas cosas, Luzma, porque ahí ya se empiezan a mezclar muchos sentimientos y muchas cosas internas, porque empiezas a realizar que hay una parte de otra persona que está en ti y que te deja vivir. O sea, que tú dices, a ver, ahorita acabo de despertar porque una persona algún día pensó que algo de su cuerpo iba a salvar a otra persona. Y tomó la decisión de donar. Claro. De donar esos órganos. Y esa persona que me donó a mí los pulmones salvó a 8 personas. ¿Lo supiste by fact o no? No lo supe porque por una serie de circunstancias esperan a que pase un año del trasplante para darte más información y para ver si se logra hacer un encuentro entre la familia del donador y tú. Esperan un año para ver que el trasplante... ¿Y se pudo hacer eso? Al año yo hice una carta a la familia. Resulta que la persona que me donó sus pulmones es un muchacho de 28 años, fue un muchacho de 28 años, de origen de una familia hispana. Eso es lo único que te dicen, no te dicen más. Yo pude hacer la carta sabiendo eso, te dejan mandar una fotografía, no puedes poner tu apellido, puedes poner tu nombre, pero Carla me decía, mira, si es una familia hispana, pues está la posibilidad de que te hayan visto en algún programa o en algo de los que se transmiten en Estados Unidos, una novela o algún programa, y ya te interrelacionen, ya vean quién eres, ¿no? Yo hasta la fecha, acabo de cumplir 2 años de mi trasplante ahorita el 15 de diciembre, no he tenido todavía la respuesta de la familia. Y te soy sincero, pues sí me dio como un poquito de un bajón de decir, pues era algo que sí tenía ganas. Sí. Y hablé con mis doctores y me explicaban ellos que a veces tarda más tiempo del año o los 2 años, porque por parte de la familia también es algo muy duro. O sea, por supuesto. Perder a un familiar así, en esas circunstancias, y luego saber que también de alguna manera tomaron esos órganos para dárselos a otra persona. O sea, es un proceso. Sí. Y entonces las familias no logran a veces pasar ese proceso tan rápido. Claro. ¿Qué les pasa en la experiencia de ellos? Pasa de que se dan cuenta que las familias del donador buscan al receptor después de 4 o 5 años, ¿no? Ya que ellos pasaron por eso, dicen, bueno, ya. Cada quien a su ritmo. Claro, cada quien a su tiempo. Yo sí tengo mucha ilusión y espero y le pido a Dios que se haga si se puede y si es su voluntad. Conocer a la familia para darle las gracias de que ese acto de amor me salvó la vida y por eso estoy aquí. Y yo pienso y diario le doy las gracias a esa persona que no sé quién es, pero no es necesario. Ya dentro de mí existe la imagen de un ángel que me donó esos pulmones. Y te digo, es una sensación
en ese momento de pensar y decir, oye, esto no es nada más que te cambien unas pilas. Sí. Esto requiere... Y es un acto de amor tan grande cuando grande. nos ponemos a pensar en el daño que nos estamos haciendo, en lo que hablábamos al principio de cómo los seres humanos estamos tan enfermos, tan distorsionados, nos estamos matando en guerras, nos estamos quitando la vida por poder, por un sinfín de temas, ilógicos todos, irracionales, que aquí el caso es qué manera de poder contagiar la cultura de la donación, de poder darnos amor entre nosotros, de también disipar el miedo que conlleva. Creo que somos muy ignorantes ante el tema y en México, no sé qué tanto Latinoamérica, pero no tenemos la conciencia de la donación de órganos. Y hay fundaciones que se dedican a transmitir el mensaje, a hablar de esto en medios de comunicación y creo que todavía hace falta más, porque es tan solo importante tener tú tu propio carnet y decir yo quiero ser donadora de órganos. Incluso en vida podemos donar sangre. No, totalmente. Lo que te contaba de mi sobrino que se salvó gracias a que su hermano le donó plaquetas y tenía cáncer en la sangre, leucemia y son muchas cosas las que yo creo que podemos hacer, pero que no tenemos la información o un caso de éxito tan hermoso como el tuyo para poder contagiar esta esperanza entre nosotros y poder ser conscientes de lo mucho que podemos dar. Yo estoy trabajando con un grupo aquí en México que encabeza Vanessa Slim, que se llama Héroes por la Vida, que precisamente el objetivo de este grupo es fomentar la campaña de la donación de órganos, ¿no? O sea, explicarle a la gente lo importante, cómo funciona, qué hay que hacer, cómo se hace. Y esa información es abierta, ya entras y te encuentras desde la campaña hasta la información dentro de esta. De hecho, yo en el libro tengo un QR que cuando entras al QR te manda directo. Cuando hablo aquí en el libro acerca de la donación de órganos, en ese QR viene la información de Héroes por la Vida, te manda para allá y ahí sí despliegas toda la página donde viene toda la información, porque sí me he encontrado a la gente que me dice, yo quiero, pero no sé cómo, o no sé qué hacer, o no sé a dónde ir, o no sé cómo sacar. Y creo que es importante que nos orienten cuál es la mejor manera de hacerlo, y aquí por medio de este QR y de esta información, la gente puede enterarse más de esto. Y creo, Luzma, que en México existe la voluntad de la gente, porque lo estoy viviendo ahorita, que se me acercan mucha gente a hablar conmigo de esto, con la necesidad de hacerlo. O sea, están conscientes de lo que significa. Porque tú puedes ser un donador, pero también puedes ser un receptor, como fue en mi caso. Yo nunca pensé, Luzma, que yo en mi vida, hasta me pasó una cosa curiosa. Cuando me tocaba renovar mi seguro de gastos médicos y de todo, que gracias a Dios me iluminó, porque yo iba a quitar esa cláusula. Cuando nos vienen todos los beneficios, le dije a Carla, le dije, gorda, pero trasplantes no lo vamos a necesitar, mejor lo quitamos. ¿Cómo crees? Y Carla me dijo, pues no lo quites, está dentro de un paquete, pues déjalo ahí. O sea, imagínate si no lo hubiera quitado. Yo creo que es importante, además vale la pena comentarlo, que en este momento, cuando pasa una cosa de este tamaño, es muy importante sí tener un seguro. Porque en mi caso, realmente, el que corrió con todos esos gastos, que son gastos muy grandes, fue el seguro. Por supuesto. Y yo, te lo puedo decir ahorita, no pusimos nada y todo lo cubrió ese seguro. Por eso es importante también tener la cultura de, en la medida de las posibilidades, tener un seguro. Que sientas tú también esa tranquilidad. Yo nunca pensé que se iba a requerir. Y mira, y hasta me tocó hacer una novela con Juan Osorio, que se llama Velo de novia, que yo era un doctor de trasplantes y yo trasplantaba el corazón de mi hermana. No me digas y yo en ese momento fui a lugares de trasplantes. No me digas eso. ¿Hace cuántos años pasó? Eso fue de mis primeras novelas. No. Con Juan Osorio y Juanito Osorio, con que Santa lo amo. Marina. Besos. Ay, no sabes. Y la novela era muy buena, con Héctor Suárez, era mi papá. Ajá. Y tenía mensaje, estaba muy bien hecha, la verdad. Pero ¿cuándo te vas a imaginar? Nunca. Que tú vas a estar en una situación así real. Entonces ahora sí estoy convencido y además creo que parte de mi misión, Luzma, y yo me comprometí con Dios a hacerlo, es poder transmitir este testimonio, poder platicar mi experiencia. Por eso te agradezco muchísimo, porque tú eres un canal para tocar esos corazones que tú dices, esas puertas que se abran. Y cuando realmente te das cuenta quién está atrás de esa puerta, el mundo cambia. Porque yo a raíz de todo esto, esta atracción que he tenido con Dios, la conversión de mi hijo Toño y de mi familia, de mi hija y de Carla, siempre con esta información de Dios, pero que ahora la hemos vivido de cerca, es cuando sientes esta necesidad de compartirlo, porque las cosas cambian. Y lo tienes tan cerquita, pero a veces no
no nos damos cuenta, ¿no? La rutina, los días, cuando volteas y encuentras cosas tan fuertes como es Dios, la vida se ve de otra manera, otras cosas. Aunque yo entiendo, ya casi para concluir, Toñito lindo, gracias por tu tiempo, No, que yo sé lo valioso que es. Creo que ya va a amanecer, ya estoy viendo así como que ya está Imagínate amaneciendo. para todo el tiempo lo que significa que nos los hayas dedicado aquí a Caminos con Luz. Ay, no, qué maravilla. El tiempo de todos es válido, Gracias, lo sé, Lina. pero muchas veces no tenemos la conciencia de en dónde y con quién queremos pasar el tiempo y que nos los hayas dedicado, Ay, te qué lo valoro padre, tanto, qué padre. tanto. Ay, gracias, De veras. no, gracias a ustedes. Y, pero, Esta labor que haces tú, eres parte de esto, ¿eh? Gracias, Porque Toñito. cuando te des cuenta que todas estas personas que te están viendo y te siguen, y tú les das a cambio algo que pueda ser útil para su vida, prácticamente se está cumpliendo lo que todo un ser ciclo humano hermoso, queremos. sí. O sea, compartir, ayudar, o sea, lo que nos haga ser Dar mejores esperanza, personas. que dar creo que tu esperanza, testimonio fe, es lo que nos regala amor. mucho. Por eso soy muy, muy enfático en la familia, Sí. porque sé que hay familias que sí, desgraciadamente están Pues en fractura, están ¿no? fracturadas, Sí. pero siempre hay que buscar, todo tiene solución. Toño, pues yo conociéndote un poquito y a tu familia y todo lo que ya mencionamos al principio, o sea, yo siempre te percibí como alguien diferente en cuanto a tus valores, en cuanto a los pies bien aterrizados en la tierra, en cuanto a tus decisiones, como que siempre muy contenido, con una familia muy hermosa, con una pareja divina, con una presencia y una fe ante un Dios, ¿no? Que se te presentó cuando eras niño, o sea, me refiero a la educación católica. ¿Te sucede esto y qué cambia en ti? O sea, porque ya eras alguien que valoraba la vida, la amistad, el tiempo. Este Toño hace 2 años, a diferencia del de hoy, Es nuevo. es nuevo, pero ¿qué nuevo. es diferente? Porque siempre fuiste un ser humano increíble. Gracias, mi Luzma. Bueno, para ti, y te agradezco mucho los comentarios porque me emociona mucho que me lo digas. Yo creo que todo tiene una base, ¿no? Que nos las dan, gracias a Dios, nuestros padres y que con eso crecemos y vamos en el camino. Pero cuando pasan este tipo de cosas, Luzma, a lo que yo me refiero que es nuevo es porque ya las cosas cambian de manera de verse. O sea, yo te puedo decir que hoy me siento a comer y la comida tiene otro sabor, tiene otro sentido y tiene algo que no comes por hambre o por tiempo porque tienes que comer. No, yo le doy su tiempo a la comida, le doy tiempo a la convivencia, le doy tiempo a mis amigos, le doy tiempo a mis proyectos. Todo tiene un porqué. Y ahora que me doy cuenta de lo que pasé, y me pasa mucho esto, Luzma, cuando estoy vivo y veo cosas y digo, si yo ya me hubiera ido, esto no hubiera pasado. O sea, bueno, si hubiera pasado, pues yo no lo hubiera visto. Como mi nieta, como los proyectos que acabo de terminar y que estamos haciendo con Toño, esta convivencia que tengo con Toño. O sea, todo se hubiera cortado en ese momento y desde ese momento hasta acá, siempre trato de fijarme mucho lo que ha pasado y lo que está por pasar. Porque yo no sé si mañana ya me voy. O sea, ni Toño ni tú no sabemos cuándo tenemos nuestro último día, ¿no? Y ahora soy muy consciente de eso, Luzma, de valorar y de aprovechar el tiempo. O sea, ya el tiempo para mí tiene mucho valor, ¿no? Antes, pues, dejaba todo para mañana, dejabas cositas que decías, pero mañana lo puedo hacer, ¿no? Vives mucho más en conciencia de los mini momentos, quizá. Muchísimo. Y los buscas. Porque ahora busco a la familia, busco a mis amigos, busco a Dios, busco las cosas, porque antes estaba yo en un mundo muy cómodo, ¿no? O sea, pues, tengo todo aquí, tengo aquí a mis hijos, tengo aquí esto, estoy muy bien. Sí, pero no sé si bien. de casualidad vieron ya la película El gato con botas. No, tengo muchas ganas. Les pido de tarea que termines Bardo. Qué padre. Bueno, Bardo me tiene así. Que termines Bardo, que me digas cuál es tu punto de vista de esa película, que yo, me quito el sombrero por Alejandro y esa película que es de mis favoritas. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero El gato con botas, nada más para concluir, después de esta historia tan preciosa que nos cuentas de lucha, de familia, de sobrevivencia, de fe, de esperanza, de cultura, en cuanto a la conciencia sobre la donación de órganos y todo tanto que nos has compartido, Toñito, que los gatos, como dicen por ahí, tienen 9 vidas. Sí. ¿No? Y El gato con botas, que era este personaje donde
pues como muy ególatra, ¿sabes? Y entonces el gato con botas y hablaba así. Y entonces él se sentía el zorro. Y entonces grandes de sus personajes eran, pues se sentía aludido y entonces pasaba por los pueblos y salvaba a no sé quién y entonces hacía a un lado al ratero. Pero entonces él estaba enamorado de su ser, de su persona, ¿no? Wow. Y de pronto un día llega la muerte. Caray. Y la muerte llega con el gato con botas y dice, espérame, si yo tengo 9 vidas. Y la muerte le dice, ¿pero qué crees? Ya estás en la 9ª. Ah, caray, pero pues ¿en qué momento se me fueron? Nosotros. Y entonces la muerte le empieza a narrar y le empieza a decir, bueno, pues ¿te acuerdas cuando el ratero de no sé qué y la piedra te cayó encima? ¿Y te acuerdas cuando no sé qué y defendiste a no sé quién, pero pues te pusiste en medio? Pues esta es la última, ¿no? Y entonces el gato con botas empieza a estar histérico y aferrado a sus identidades de cantante, a sus identidades de papá, a sus identidades a lo mejor de actor, a sus identidades de muchos, ¿no? De todas estas identidades de las que nos llevamos o que pensamos que somos los seres humanos. Y entonces cuando la muerte ya está muy cerca, el gato con botas empieza a darse cuenta de esos instantes, de esos momentos qué mensaje. El amor, la familia, los valores, el compañerismo de los amigos, el poder acariciar a tus mascotas con ese espacio, con ese tiempo. Y entonces la conclusión del gato con botas fue, no se necesitan 9 vidas, con una bien vivida tenemos. Está precioso. Ese es un gran mensaje, un gran mensaje. Pues ese es tu gran mensaje, pues, querido. Mira, wow, me acabas de hacer pensar muchas cosas, pero yo coincido con lo que acabas de decir. Creo que no tienes que esperar a que te pase algo así, no tienes que esperar a que estés 4 meses en coma. No tienes que esperar un trasplante, tienes que esperar amanecer mañana con las ganas de vivir, de decir, este es el mejor día de mi vida, darlo todos los días, porque ningún día es igual, todos son distintos. Hay días buenos, hay días malos para todos, pero si tú lo ves con la visión de que es un día más de mi vida, y yo sé que están contados, porque así un día menos, entonces, es un día menos. Cada día. Y ya ves la vida de otra manera. O sea, yo disfruto ahora muchísimo a Toño, a mi familia. Toño está conmigo, ha sido mi compañero le doy gracias porque impresionante todo lo que te ha transformado a ti esto. De igual forma ha transformado y tocado a cada uno, o sea, en formato dominó, ¿no? O sea, tú fuiste una pieza que esta pieza llegó a tocarnos a todo y todo lo que te dije al principio de siendo este ser mediático, esa persona famosa, pero con estos valores, pero con este ser que todos hemos admirado, nos tocó a todos. O sea, mucho más de lo que te puedes imaginar. Qué linda. Y tu testimonio y tenerte y saberte bien. Gracias. Ay, qué linda eres. Y que compartas, porque siempre quieres compartir. Y gracias. Gracias, Luzma. De verdad es que tus palabras son como... te quiero muchísimo. Además, me da tanto gusto que podamos platicar de esto, coincidir, sobre todo en la vida, pero también en la manera de pensar. Y saber que tenemos mucho que dar, mucho que dar, como lo estás haciendo, con algo que puedas transmitirle a alguien, mensajes positivos, mensajes de bien, que me des la oportunidad de estar aquí para hablarlo, compartir contigo mis vivencias, las experiencias y llegar al punto donde quiero llegar siempre. No puedes hacerlo solo, no puedes, nadie puede hacerlo solo, sería prácticamente imposible, sino necesitas buscar en tu vida las cosas que realmente necesitas, pero las que son de verdad. Yo tengo una pareja maravillosa, Carla, que es la que me sacó, y que durante 30 años hemos compartido las buenas y los malos, pero hemos estado y estamos. Cuando te dicen en la salud y en la enfermedad, es en la salud y en la enfermedad. Literal. Y con esto conlleva a tener hijos y que esos hijos de alguna manera estén involucrados en este grupo que se llama familia, ¿no? Y ver a estos hijos tuyos preocupados y aplicados en tu persona, ¿no? Entonces, cuando ves ese entorno de familia, cuando ves esa fuerza que hay alrededor tuyo, las cosas son más fáciles, mucho más fáciles. Y, sin dudarlo, el principal, el protagonista, Dios. Termina con esa frase que dices que me fascina, por favor. A mí me encanta porque yo digo que si Él murió por mí, yo quiero vivir por Él. Soy un llorón. Gracias. Gracias, Luma. Ay, qué bonito momento. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. Gracias a Toño que
que lo comparte conmigo, a Carla, a mis Gracias. hijos, a mis hermanas, a todos, sobre todo a todo tu público, que Mi es parte Toñito. de esto que estás haciendo, que Dios nos escogió para que fuéramos Sí. nosotros los que lo hagamos. Gracias por traernos a este bebé que acaba de salir hace 2 Ay, meses, un milagro. que ya tú ya lo puedes tener en tus manos. Editorial Urano, ya lo podemos encontrar en todos ya está lados. en todos lados. Ahorita sí está en todos lados. Ebook seguramente también saldrá después. Sí, claro. En eso estamos. En eso estamos. Pero pues ya, miren, es Toño Mauri, mi nueva vida, un gran milagro. Cuando Dios te toma de la mano para ayudarte a respirar, te da otra oportunidad. Así que gran regalo que nos traes, gran regalo que podemos compartir. Gracias por tu presencia. Gracias a Dios por esta tarde tan maravillosa. Estuvo lindo. Por esta plática por tu hijo hermoso, por todos los proyectos que traen juntos. Gracias. Que este 2023 sea Gracias. lleno de salud, lleno de unión familiar, lleno de momentos a experimentar y de éxitos también. Gracias, igual para ti. Te igual quiero para ti, muchísimo, para Toñito. todas las personas que están ahí. Gracias. Gracias a ustedes Gracias. nuevamente por compartir este camino de vida que Gracias. Toño nos ha compartido esta tarde. Y si te gustó, si te sirve, si sientes que a alguien le puede beneficiar las palabras que aquí se han mencionado, las experiencias que hemos tocado, pues ya sabes qué hacer y que siga creciendo esta comunidad de amor. Bravo, que así sea. Bravo, que así sea. Gracias. Dios los bendiga. A ti también. Gracias. Toño. Gracias. Ay, qué bonito. Toño Mauri. Ay, qué padre entrevista, ¿verdad? No, Toño se ha echado manches. todas, ¿eh? Toño, todas, y todas son diferentes, todas. Sí. Pero esa verdad? fue muy especial, muy bonita. No paras de estar yendo Me y encanta. compartiendo. Me da fuerza, me da... Y te digo, es parte, para mí es mi misión. Si Dios quiso que me quedara otro rato, es porque tengo que compartir esta experiencia. Tu salud, te cansas más, puedes hacer ejercicio, ¿cuáles son Me esas costaba indicaciones? mucho trabajo al principio, mucho trabajo. Y sobre todo cuando venía a México, la altura no aguantaba, me Sí. cansaba, ¿no? Todavía cuando fue la serie, yo en silla de ruedas, no podía caminar. Me invitó Toño a hacer unos cameos ahí, entonces pues, me costaba trabajo, Sí. pero me dio mucha energía. Y de un tiempo para acá las cosas, me das cuenta que empiezan a cambiar. No podía caminar bien, ahora ya camino más. Puedo comer lo que quiera. O sea, ya hago mi vida prácticamente Sí. normal. O sea, que eso ya... Yo estoy impresionado después de todo el proceso, poder irte otra vez. ¿Y puedes hacer ejercicio? Puedo hacer todo ya. Ya puedo hacer todo, menos correr. Correr todavía no, pero no puedo. Sí, o sea, que si quiero correr, como que las piernas se me Un enchuecan. partidito de pádel. Traté poco a ahorita en poco. Acapulco, que estuvimos allá, la movilidad cuesta más Me trabajo, imagino. pero es que yo perdí toda la movilidad. Entonces, ese es por si todavía Step by siento step, sí. los pies, los siento todavía como dormidos. No, Es una sensación muy rara porque es como si tuvieras harinita y en las noches cuesta un poquito, ya sabes, tienes una sensación rara. Pero se hay pasa. cosas que luego damos por hecho como el equilibrio. Que todavía hay que eso es. trabajar por todo. ¿En Tienes serio? razón. Obviamente, terapia física, meses. No la he hecho, debería de haberla hecho desde hace mucho. O sea, era Sí, una tendría indicación, que haberla tendría hecho, que haberla hecho. Claro. Te Porque hubiera avanzado quizás más te hubiera rápido. ayudado justamente Exacto. a eso. Era para avanzar más rápido. Sí. Ahorita, sí he sentido que la recuperación ha sido, ya subí de peso. Sí. No, te ves impresionante. Ay, gracias. No sabes que subir de peso. Porque siempre claro, has sí, con sido fuerza. guapísimo, pero Ay, aparte qué linda eres. tragaños. Pues ya voy para 60, tengo Pero 59. tragaños impresionante, Estoy haciendo impresionante. 59 y si Dios quiere, llegar a los 60 sería para mí una meta, ¿no? Sí. Pero No, estoy muy y bien consciente, real. me cuido mucho, estoy muy consciente de Tus todos, hábitos, sé que ¿no? también todo esto tiene una serie de Sí. consecuencias y que hay que cuidarlas, pero bien cuidadas llegas a vivir bastantes años. ¿Y de todo. le agradeces a este chavo Sí, todos los yo días? quisiera O sea, lo conocer a la tienes en tu familia. presente todo Todos el los tiempo. días. Lo primero que hago es darle gracias a Dios por este día y gracias a la persona que me da los pulmones. Que por más que tratas, pues te puedes imaginar chaparro, alto, gordito, Sí. flaco, no hay forma, no tienes ninguna información. Que a veces eso en parte es mejor porque no te creas un ídolo, ¿no? Pero es un ángel. O sea, yo sé que su Es tu presencia es un aire, ángel. es tu aire. Es mi aire. Y así este aire es el que él hubiera respirado. Entonces le doy valor y le doy, wow, esto es respirar. Entonces, Sí. cuando yo volví a respirar dije, wow, lo que significa, wow, lo que es. Y lo tenemos es gratis. Oye, Y- mi plan cuando ibas a entrar, te iba a poner a todo volumen en mi casa
Saber que se puede. Pues es que esa es mi querer canción. Que se pueda, Esa es mi ya canción. lo sé, y me de hecho, ganaste tú. de hecho, la frase que uso mucho, porque es la verdad, y me jaló ella a mí, es la de saber que se puede, querer que se Que pueda. saber que se Simplemente con esas dos frases es todo. Pero cuando yo leí la canción, pues dije, pues que es mi canción, es la Es canción de una todas belleza. las personas que Sí. están buscando esperanza, porque Sí. es esperanza. Y esa Color canción es como esperanza. una... Es yo un creo que himno. Dios la escribió. Sí, es una Le belleza. puso la pluma a este señor y la escribió. Sin duda. Porque todo lo que dice todo es así. Bueno, a ti te tocó mucho lo de mi papá, muchísimas cosas. Sí. La libélula, mil cosas que yo platiqué contigo en esa época. O sea, Muy especial. me acuerdo de eso. Y en el libro vas a ver un pedacito de la historia de cuando se escapó. Y la gente me está diciendo, Cosas muy ahorita, mágicas. la mamá de Lucero hoy me escribió, que lo empezó a leer ahorita, y me dijo, Toño, a ver, espérame. Me tuve que parar. Y me O empezó a sea, buscar. pones todas las diosidencias que existen no nada más en tu proceso, sino desde lo que pasó con tu papá cuando se iba a ir de Cuba y todo Sí, esto. cuando se escapa. ¿Lo pones aquí? Lo digo ahí. Sí. Pero además lo digo de una manera que te deja con ganas de saber qué pasó. O sea, porque yo cuento pues, lo principal de cómo se escapó y por qué. Sí. Y cómo si no hubiera estado con tu mamá, lo aniquilan. Claro, porque era recién casados. Esa noche él no va donde se reunía. Sí. Y esa noche fue cuando mataron a todos. Cállate. Si él llega a ir, lo matan. O sea, y de hecho, cuando se dan cuenta que no está ahí, van por él. Y es Su cuando. mejor amigo. Su mejor amigo. No. Su mejor amigo que le salva la vida. Le dice, te doy 5 minutos. Por eso se va a llamar 5 minutos para decir adiós. Porque el amigo es el que lo va a buscar y le dice, te doy 5 minutos para que salgas. Pero era el soldado, o sea, era el principal, imagínate cómo la vida cambia y pone a la gente en otros lugares, no, en otra posición. Pero ya desde ahí te das cuenta cómo el destino va marcando a cada quien. Todos tenemos un destino. Sí. Y entonces cuando empiezas a hilar lo de mi papá y luego aquí, cómo conozco a Carla, que le pongo ahí, lo de Graciela, el mundo juguete, también lo pongo ahí. Sí. Se equivocó mi mamá y si por un error, Sí, mira lo que sí, pasó. sí. Y pensamos que son errores, ¿no? Y dices, ay, la regué y entonces me puse en la fila chica y no en la larga. Y Así es, así tal cual. Bueno, vas a ver. así tenía que ser. Así tenía que ser. Mira, ahorita Graciela está feliz porque contactó a la niña que ganó el concurso. Graciela no ganó, quedó en segundo lugar. Y por fin se enteró por qué. ¿Qué pasó que la niña no fue la que hizo Mundo de Juguete? Lo que pasa es que Valentín Pimstein, desde que vio a Graciela, ya sabía que esa era el tipo de niña que necesitaba para la novela. Porque la otra niña era muy simpática, pero a la que le gustaba llorar. Era tu No que le gustaba, a la que le quedaba llorar era Graciela. Decía, es que esta niña llora. Haz de cuenta que le pones un chip y llora. O sea, es increíble. Entonces eso fue lo que a Pimstein le interesó porque quedaba perfecto para el papel. Sí. Y entonces yo me acuerdo que se acabó el concurso y a la semana empezó Pimstein a buscar a mi papá. Y Raúl Astro, porque en esa época Raúl Astro era ejecutivo de Televisa. Y entonces empezaron a buscar a mi papá y le dijeron, mi papá le decía, pero es que no ganó. O sea, ¿cómo va a ser la novela si ella no ganó? Pues ya nos encargamos de la niña que ganó y se iba a Disneylandia, le vamos a comprar un coche a su mamá. Bueno, ellos lo arreglaron. Y entonces, Graciela tenía 6 años recién cumplidos con un mundo de juguete. No. Yo me acuerdo tanto, una o sea, pulguita de nada. porque aparte yo perdí a mi mamá cuando yo tenía 3 años. Entonces cuando yo veía Mundo de Juguete, Es la historia. no manches. La O nana, sea, nana del espíritu de su mamá. No manches lo que yo lloraba y me conectaba con ella. Pero luego platicamos tanto que ya no vamos a poder platicar nada, ¿eh? Esa. Mejor grábalo, Liz. Ese sí, ya deberías haber grabado. Ya ¿Estás que se grabando, quede Ali? ahí, Ah, qué bueno. Esto luego está padrísimo, porque Sí. son cosas que te Muy acuerdas, natural y sale. luego, te digo, de los mensajes que me llegaban al hospital, porque luego mi teléfono se murió. Ajá. Allá adentro se murió. Llegaba Carla y me decía, oye, te escribió fulano, merengano, esto, Sí. lo otro, me enseñan algunos mensajes. Pero como yo pensaba que iba a salir, yo dije, ay, bueno, contestaba, o le decía, ay, dile que Sí. la Obviamente, semana antes de nos que te buscamos. intubaran. Es que el que pide que me intuben fui yo, porque yo ya me estaba muy mal. Sí. Es que todo se va complicando, pero es un proceso, te das cuenta de la fragilidad, de que dices, pues que no puedes hacer La nada. fragilidad que en la vida. ¿Te das Esto es cuenta? tan frágil. De la presencia de Dios, que ya la tenés. Sí. Ya tú tienes una información de un chip que te pusieron desde Sí. chiquito. Pero cuando estás ahí es cuando, por la misma sensibilidad que tienes y todo lo que empieza a pasar alrededor tuyo, dices, oye, pues esto es lo que me enseñaron. Y empiezas a ver cosas que dices, es tan clara la presencia de Dios, decir, aquí estoy, que cuando empiezan a pasar, hasta te asustas. Yo hubieron noches que dije, pues estás aquí. O sea, empecé a sentir olores, empecé a sentir
las manos, porque ya se cuenta cuando me iban a entubar, yo pido con el y empieza el proceso, yo ya ahí tenía un miedo tremendo, yo sabía que iba. Entonces le digo, Señor, le digo, Dios mío, dame la mano, no me sueltes, acompáñame, no sé a dónde voy, no sé, no quiero ir solo. Y yo siento en la mano derecha cómo se cierra. Y siento, o sea, no como que, cuando puede ser la sugestión. como si alguien te hiciera así. Exacto, como si tú, ese es. Como así. Así es, Wow. ese fue.